descubriendo el sistema solar. Para ello contamos con Miguel Santander. Él es astrofísico, tiene una dilatada experiencia como astrónomo en numerosas instituciones científicas de reconocido prestigio de nuestro país. Ahora trabaja como astrónomo investigador en el Observatorio Astronómico Nacional. También es una entidad que es un referente en astronomía con más de 200 años de historia. Divulgador, tiene un blog también, que al igual que Carlos, pues trabajan también mucho el tema de la divulgación de la astronomía. Y también es escritor de ciencia ficción. Lo hablaba ahora con él, que sí, que luego en el descanso, en el picoteo de la plaza, pues que nos recomiende alguno de sus libros que tiene, o entre ellos El legado de Prometeo, La costilla de Dios, entre otros muchos títulos de ciencia ficción, que bueno, que luego ya nos recomendará alguno de ellos. Así que muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Pilar. Bueno, empezar agradeciéndote y a todo el equipo la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí. Y bueno, vengo a hablaros de nuestro vecindario, ¿vale? No me refiero solo al embalse, sino a nuestro vecindario en términos, digamos, astronómicos, ¿no? Al vecindario más inmediato, que es el sistema solar. Y bueno, vamos a ver un poco, para conocer qué es, cómo es nuestro vecindario del sistema solar, pues este sería un poco el índice de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poco pues, del origen del sistema solar, de su tamaño, de la cuestión de las distancias. Vemos cómo se mueven los objetos en torno al Sol, veremos pues, la estructura del sistema solar, daremos algunos consejos de cara a observar los objetos del sistema solar, ya sea pues, a simple vista o con telescopios, con pequeños telescopios, y luego veremos un poco pues, los miembros más destacados de nuestro vecindario. Entonces vamos a empezar por el origen del sistema solar. El sistema solar comienza hace 4.600 millones de años, que se dice pronto, cuando se forma el Sol a partir de una nube de gas muy frío, que básicamente pues, termina colapsando por gravedad, ¿no? Van formándose grumos y esos grumos pues, van atrayendo a más gas a su alrededor, atrayendo, y hasta al final pues, ahí hay tanto gas acumulado que en el núcleo, digamos, pues llega a haber presiones y temperaturas muy grandes, las suficientes como para encender la fusión nuclear en el núcleo del Sol, y entonces la estrella empieza a brillar, empieza a transformar hidrógeno en helio, porque una estrella, después de todo, no es más que un horno, una especie de fábrica de elementos químicos. El hidrógeno de esta nube, que es lo que hay, la mayor parte de lo que hay en el universo es hidrógeno. Luego hay también algo de helio y luego pues están el resto de elementos que han sido sintetizados en el interior de estrellas como el Sol, en estrellas que ya murieron y a partir de cuyos restos pues se han formado otras estrellas como nuestro Sol. Todos los elementos que componen nuestro cuerpo fueron forjados en el interior de estrellas muertas anteriores a nuestro Sol. Y las estrellas pues se forman un poco como esta que veis aquí. Aquí esta es una estrella. Esta imagen, digamos, está tomada por un interferómetro, que es un conjunto de antenas radioastronómicas observando de manera coordinada, y aquí 45 o 60 antenas en Chile, en el desierto de Atacama, a 5.000 metros de altitud, observando coordinadamente una estrella naciente, que es esta HL Tauri, y aquí está la estrella formándose, y esto que veis a su alrededor es un disco de material. Por la rotación de todo este gas, pues termina formándose un disco a partir del cual nacerán los planetas. Aquí incluso podemos ver cómo hay algunas zonas despejadas, que es por donde se están formando los planetas. La formación del Sol pudo ser algo muy parecido a esto, del Sol y del sistema solar entero. Bueno, esto sería una representación del sistema solar hoy en día. Claro, aquí tenemos, pues básicamente tenemos el Sol, tenemos los 4 planetas interiores, que son bastante diferentes a estos 4 que veis aquí, son mucho más pequeños, son planetas rocosos,
formados por un núcleo metálico, un manto de silicatos, tienen una superficie sólida, son muy diferentes a los 4 restantes, que son gigantes gaseosos. Son planetas mucho más grandes, formados sobre todo por hidrógeno, helio y bueno, algo de metano y algunas trazas de otros elementos, y a veces pues tienen un núcleo helado muy en el centro. Los 2 más exteriores, estos se consideran gigantes helados, que están más lejos del Sol y que tienen una menor proporción de hidrógeno y helio, ¿no? Ojo con esta imagen, ¿vale? Porque esta imagen es muy engañosa. ¿Por qué? Pues porque en todas estas ilustraciones que aparecen en el sistema solar, que podéis ver en libros, en ilustraciones, en internet y tal, siempre hay algo mal. O bien la escala de los planetas y el Sol está mal, o bien las distancias están mal, o bien ambas cosas, como es el caso aquí. ¿A qué me refiero? Bueno, pues para entenderlo fácilmente, vamos a ver, considerad que la distancia entre el Sol y la Tierra, esta distancia, en kilómetros os la digo, no os va a decir gran cosa, pero son 150 millones de kilómetros, que se dice pronto. Bueno, esta es una distancia tan grande que a la luz, que recorre 300.000 kilómetros cada segundo, le lleva más de 8 minutos recorrer, 8 minutos y medio. Bueno, para que os hagáis una idea de a qué distancia están los planetas realmente y qué tamaño tienen, esto sería una representación más realista, digamos. Imaginad, que ahora esto está muy en boga, porque el domingo, ¿no?, es la final de la Eurocopa, pues imaginad que el sistema solar lo pusiéramos, ¿no?, pusiéramos el Sol, con el tamaño de un balón de fútbol, y ponemos el balón en una portería. Entonces, si el Sol tiene el tamaño de un balón de fútbol y está en la portería, entonces Mercurio, el planeta más cercano al Sol, está en el punto de penalti, y tiene el tamaño de un grano de sal fina. Venus y la Tierra están pues al borde del área y un poquito más fuera, y tienen un tamaño muy parecido, de más o menos el tamaño de un grano de sal gruesa. De nuevo, Marte está pues a mitad, ¿no?, de esta parte del campo, y también tiene el tamaño poco más que un grano de sal fina, ¿vale? Respecto a un balón de fútbol, o sea, que para que veáis la diferencia de tamaño. Luego, lo siguiente que tendríamos es Júpiter. Júpiter, tenemos que irnos a la otra portería, y el tamaño de Júpiter pues ya es una cosa bastante más respetable, es una moneda de 1 euro. Vale, para que os hagáis una idea, esto llega hasta Júpiter y ya nos hemos quedado sin campo de fútbol. Para llegar a Saturno tendría el tamaño de una moneda de 10 céntimos y estaría más allá del campo, en el aparcamiento del estadio. Y Urano y Neptuno, que tendrían el tamaño de un garbanzo, estarían a unos 450 y 700 metros respectivamente del Sol, ¿vale? Bastante lejos. Y ahora os diréis, bueno, pues esta es una representación real del tamaño del sistema solar. Y diréis, ¿y la estrella más cercana? La estrella más cercana es Alfa Centauri, el sistema de Próxima y Alfa y Beta Centauri, que habría que recorrer la distancia entre Madrid y Caracas, ¿vale? Con este sistema. Y el otro extremo de nuestra galaxia, por poneros un poco más en contexto todavía, queda 25.000 veces más lejos que eso, ¿vale? Ahí es nada. Bueno, otra representación del sistema solar que a mí me gusta mucho es una que está en Ciudad Rodrigo. En Ciudad Rodrigo tienen una maqueta, digamos, del sistema solar a una escala diferente. Allí lo que tienen es el Sol, que es una esfera de 4,8 metros de diámetro, y esta es una escala que está hecha para que la velocidad de una persona caminando pues equivale a la velocidad de la luz, de tal manera que pues tú tardas unos 8 minutos caminando en llegar hasta la Tierra, desde el Sol, vas caminando, esta distancia la cubres en 8 minutos y medio más o menos, ¿vale? Y luego pues tienes más allá fuera de Ciudad Rodrigo ya, pues tienes a Júpiter, a Saturno, a Urano, Neptuno, e incluso han puesto allí a Plutón. Y tienes pues la Tierra, mira, esto es la Tierra, tienen allí una cosa a la escala que tiene que tener la Tierra si el Sol tiene ese tamaño. Bueno, eso en cuanto para que os hagáis una idea del tamaño y las distancias. Ahora, ¿cómo se mueven los objetos en torno al Sol? Bueno, pues esto es una historia
muy curiosa, porque si habéis observado el cielo, tenéis el privilegio de tener un cielo que merece la pena, ¿no? Pararse a mirarlo, pues quizá os hayáis dado cuenta de que a lo largo de los meses pues hay objetos, está el fondo fijo de estrella, digamos, y sin embargo hay objetos que se mueven, ¿no? Y hay objetos que se mueven con el paso de los meses y de repente, como este Saturno que iba hacia adelante, de repente va hacia atrás. Va hacia atrás durante unos días, unas semanas, y luego vuelve a ir otra vez hacia adelante. Es decir, los planetas a lo largo de los meses describen arcos y bucles que realmente tardaron muchos siglos en ser explicados. Se dice que retrogradan. Los planetas, de hecho, planeta en griego quiere decir errante. Quiere decir errante porque eran pues, los únicos cuerpos, junto con los cometas y el Sol y la Luna, que pues, erraban por el firmamento. ¿Cómo se podía explicar esto? Bueno, pues hasta la revolución copernicana, iniciada por Copérnico, lo que se pensaba era, era el modelo tolemaico o geocéntrico, donde la Tierra está en el centro, y estos bucles que describen los planetas, pues se podían explicar mediante un sistema, un tanto complicado, ¿no?, para nuestros estándares actualmente. Tenemos que el planeta estaría a lo largo de una circunferencia, en realidad de un punto sobre esa circunferencia y sobre otra circunferencia alrededor, que se llama un epiciclo. Y entonces el planeta iría dando vueltas sobre esta circunferencia y cuyo centro pues iba moviendo así. Y eso pues más o menos explicaba esas curvas. Hasta que llegó Copérnico, que lo que hizo fue poner al Sol en el centro y sacar a la Tierra del centro, poner a la Tierra como los otros planetas orbitando aquí. Este otro planeta que está más fuera, pues de manera mucho más natural, por las órbitas, ¿no?, por la posición relativa de las órbitas, pues vista desde aquí, Marte, ¿no?, en este caso, pues hay momentos en su órbita en que describe estos bucles, y entonces se va viendo, ¿no?, va moviéndose en el cielo. La validez que tiene, o el valor que tiene el modelo de Copérnico, que pues también tenía sus problemas, que tuvieron que ir refinándose y demás, pero que era mucho más, digamos, natural que el modelo anterior, el geocéntrico, pues básicamente es lo que inicia la astronomía moderna y prácticamente, la revolución científica del Renacimiento, porque Copérnico marca el inicio del racionalismo, de la idea de que el ser humano pues, puede gobernar, o si no gobernar, por lo menos conocer su entorno, ¿no? Que no solamente está en manos de Dios, sino que podemos conocerlo. Bueno, esto en cuanto a Copérnico. Más tarde llega Kepler, en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, y Kepler descubre algo importantísimo. Kepler trata de refinar este sistema heliocéntrico en el que creía, y gracias a los datos de otro astrónomo muy famoso, el mejor observador pretelescópico, que era Tycho Brahe, pues descubre que los planetas describen elipses, no círculos alrededor, no están en circunferencias alrededor del Sol, sino que describen elipses donde el Sol está en uno de los focos de la elipse. Y entonces el planeta pues describe esta elipses alrededor del Sol a una velocidad que hace que el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, aquí, cuando está más cerca de la estrella, va más rápido, y cuando está más lejos, veis que aquí va más despacio. Aquí acelera y luego frena. Entonces sería una representación con los meses, ¿no? Aquí entre diciembre y febrero recorre todo esto de la órbita, y luego en el resto del año pues recorre proporcionalmente, en cuanto al área, recorre áreas iguales. Pero bueno, el caso es que esto a Kepler le chocó un montón, porque él iba para clérigo, y para él lo más perfecto por cuestiones teológicas pues eran las circunferencias, y cuando tuvo que probar con elipses pues dijo que pues me ha quedado nada más que una carreta de estiércol, y estaba muy triste, pero sin embargo pues fue lo suficientemente honesto intelectualmente como para aceptarlo y decir, mira, pues es que si la realidad es así, pues es que es así, ¿no? Y cuando se puso a medir las velocidades de los planetas a lo largo de estas elipses, pues descubrió lo que sería su tercera ley, que era que
hay una relación entre el periodo orbital, el tiempo que tardan los planetas en dar una vuelta alrededor del Sol, y la distancia a la que están. Y que en concreto pues, tiene que ver con que el cuadrado del periodo orbital pues, es proporcional al cubo de la distancia al Sol. Esta es la tercera ley de Kepler. Y las leyes de Kepler son tan importantes que, para que os hagáis una idea, un ejemplo muy, muy trivial, sin las leyes de Kepler no habría habido la ley de la gravitación universal de Newton, que lo que hizo fue unificar las leyes de la Tierra y las del cielo. Ni habría habido la relatividad general o la relatividad especial de Einstein, con lo cual tampoco habría habido, por poner un ejemplo como digo muy trivial, pues no llevaríamos un GPS en el bolsillo que nos diría dónde estamos en todo momento. Bueno, visto el movimiento en torno al Sol, ¿cómo es el sistema solar a grandes rasgos? ¿Qué estructura tiene? Bueno, pues rápidamente, aquí esto es una ilustración, digamos, a escala del sistema solar, pero aquí veis que la escala tiene algo raro, que es que, fijaos que aquí esto es la distancia, esto es el Sol, aquí está la Tierra, aquí esto es distancia 1, esto es una unidad astronómica, como os decía, 150 millones de kilómetros, pero aquí esta distancia no son 2, son 10, y estas son 100, y esta 1000, y esta 10.000, 100.000 y 1 millón. Aquí a 1 millón, cerca de 1 millón, está la estrella que os decía más cercana. Entonces aquí los planetas interiores están aquí muy cerquita. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno pues están ya a unas decenas de unidades astronómicas. Más allá hay más cosas. Bueno, aquí tenemos el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Luego hay otro cinturón que es el cinturón de Kuiper o de Kuiper. Y luego pues hay otras regiones interesantes que son la heliopausa y la nube de Oort, que es todo esto que abarca desde aquí hasta aquí, que es, bueno, una nube hipotética de la cual hablaremos un poco ahora. El cinturón de asteroides, esto que está aquí a esta distancia. ¿Qué es el cinturón de asteroides? Bueno, el cinturón de asteroides es una región que hay entre Marte y Júpiter. Una región que en todo un cinturón alrededor, en el plano orbital de los planetas, pues hay un montón de asteroides. ¿Cómo es esta región? Bueno, pues es mucho menos denso que lo que vemos en las películas, ¿no? Que vemos en Star Wars, que van por un cinturón de asteroides y tienen que ir esquivando asteroides. Bueno, pues no, la realidad es mucho más aburrida, ¿vale? Porque hay unos asteroides y otros que están separados por millones de kilómetros, ¿vale? O sea que no da tanto para Hollywood, pero bueno. El caso es que hay millones de estos cuerpos de muchos tamaños en este cinturón. Y estos asteroides no son los restos de un planeta, ¿no?, que había entre Marte y Júpiter, como en algún momento se pensó, sino que están ahí por la influencia gravitatoria de Júpiter, que es muy masivo y está un poco más allá, y que no permitió que se formara un planeta a esta distancia. Bueno, más allá de Urano y de Neptuno, tenemos el cinturón de Kuiper, que por cierto en realidad predijo un uruguayo que se llamaba Fernández, que trabajó en mi institución, en el Observatorio Astronómico Nacional, y que quizás se debería llamar cinturón de Fernández, que es un nombre como mucho más, no sé, pero bueno, el caso es que no lo vamos a cambiar de nombre a estas alturas. El caso es que este cinturón pues también tiene como un radio interior entre 30 y 100 unidades astronómicas, y aunque hay lo que se llama un acantilado a 50 unidades astronómicas del Sol, a partir del cual pues hay mucha menor densidad de objetos. Creemos que aquí en este cinturón hay unos más de 100.000 cuerpos de 100 kilómetros de diámetro, y miles de millones de cuerpos más pequeños. Y estos cuerpos pues son sobre todo pues, núcleos de cometas, pues hechos de roca y de hielo fundamentalmente. Este de aquí es uno de ellos, que se llama Rokoth, que fue visitado en 2019 por una sonda espacial, por la New Horizons, que fue a Plutón. Que bueno, que cuando salió se tarda tanto en viajar por el sistema solar, que cuando esta sonda salió de la Tierra, Plutón era un planeta, y cuando llegó, pues ya no. Pero bueno, por cierto, el responsable de la misión, esta decisión de quitar a Plutón de planeta no le gustó nada. Pero bueno, luego tenemos la heliopausa, la heliosfera. Esto es digamos una burbuja
nos la podemos imaginar como una burbuja que hay bastante más lejos, ¿no? Bastante lejos del Sol, y que marca el límite de la influencia del viento solar. ¿El viento solar qué es? Pues es un montón de partículas, de hidrógeno, básicamente núcleos de hidrógeno, protones y electrones, y hay núcleos de helio que expulsa el Sol, sopla como un viento constantemente, que son lo que al llegar a la Tierra forma las auroras boreales, ¿no? Que hace poco tuvimos la suerte de ver una por aquí, ¿no? Y que eso se expande, viaja por el sistema solar y llega hasta lo que se llama la heliopausa, que marca este límite de la influencia del viento solar. No marca el límite de la influencia gravitatoria del Sol, eso está mucho más allá. Es decir, la frontera del sistema solar no está aquí, está más allá. Todavía tenemos que irnos más lejos. La nube de Oort. ¿Qué es la nube de Oort? Que tiene este nombre tan chulo, es por un astrónomo holandés, si no recuerdo mal, que se llama Jan Oort, y que predijo la existencia de esta nube, que sí es hipotética, no hay pruebas directas, observaciones directas de su existencia, pero creemos que tiene que estar ahí, y tiene que abarcar entre 2.000 y 50.000 unidades astronómicas más o menos, que es casi un año luz. Un año luz es la distancia que tarda la luz o sea, lo que recorre la luz en un año, ¿no? La distancia que recorre un año, que son como 9 billones de kilómetros, una burrada. El caso es que esta nube, aquí, fijaos, como estos son los planetas interiores, aquí esto sería la órbita de Plutón, y toda esta región está metida aquí dentro. Y todo esto sería una especie de nube, la nube de Oort, que contendría miles de millones de cometas, que serían restos, infinidad de restos de la formación de los planetas expulsados por Júpiter, por la influencia gravitatoria de Júpiter, a las afueras del sistema solar. Casi un año luz, la estrella más cercana está a 4 años luz, o sea que el sistema solar realmente podemos decir que es un lugar bastante grande. Bueno, vamos a hacer un breve inciso, una breve pausa para contaros algunos consejos de cara a observar pues nuestro vecindario, ¿no? Algunos consejos para observar los planetas. Básicamente, bueno, lo primero que necesitamos para observar los planetas es saber dónde están, porque os he dicho que los planetas se mueven a lo largo del año y entonces pues cada vez están en un sitio, necesitamos alguna tabla o algo que nos diga dónde están los planetas en el momento que queremos observarlos. Las efemérides, que se llaman, ¿no? de los planetas. En el observatorio pues tenemos un servidor de efemérides con esta dirección que os pongo aquí, pues que os dice pues para un día, ¿no? Pues dónde van a estar, en qué coordenadas de ascensión, recta y declinación, que se llaman, van a estar los planetas que queramos observar y qué brillo van a tener, qué magnitud, que se llama, van a tener. También hay aplicaciones, en el móvil hay aplicaciones, en StarWalk 2, por ejemplo, en iOS o en Android o Stellarium en el ordenador, que te dicen perfectamente pues dónde el cielo esta noche, pues cómo, ¿no? Para cada momento que vas a poder ver. Luego, para observar los diferentes planetas, pues hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, pues si vamos a observar Marte, pues va a ser mejor cuando esté en oposición. Bueno, esto mejor vamos a ver primero qué quiere decir en oposición. Claro, aquí en esta imagen tan extraña que hay un montón de términos, pero solamente me interesa que os quedéis con unos pocos. Primero, considerad, en el sistema solar tenemos varios planetas que están en dirección hacia el Sol, o sea, son más internos que su órbita es más interna que la de la Tierra, y varios planetas, los gigantes, Marte y los gigantes gaseosos, que están hacia afuera, ¿no? Entonces, imaginad, esto es el Sol, aquí tenemos la Tierra, los planetas que están, cuya órbita es más interna, pues es esta situación. Y aquí tenemos varias posibilidades. Tenemos conjunción inferior cuando el planeta está entre nosotros y el Sol. Aquí es donde no vamos a ver el planeta, básicamente, porque la cara iluminada del planeta va a quedar hacia el Sol y nosotros prácticamente no lo vamos a ver. Cuando va a ser mejor observarlo, va a ser en realidad cuando está en conjunción superior tampoco lo vamos a ver porque está en dirección al Sol, tiene que estar un poco más desviado. Pero entre las dos pues tenemos la situación de máxima elongación hacia un lado y máxima elongación hacia el otro. Esto es, la elongación es el ángulo, el
el ángulo respecto al Sol con el que lo vamos a ver, y cada planeta pues tiene una elongación diferente. Si en cambio el planeta no tiene una órbita más interna, sino que tiene una órbita más externa, como es el caso de Marte y los planetas exteriores, de los gigantes gaseosos, entonces lo que vamos a decir es que cuando están al otro lado del Sol, están en oposición. Y fijaos, es el momento en el que están más cerca de la Tierra, por lo cual siempre va a ser el mejor momento para observarlos. Están al otro lado del Sol, con lo cual van a estar, el momento perfecto para observarlo va a ser en mitad de la noche. Y van a estar, como digo, más cerca de la Tierra, con lo cual van a ser más grandes y más brillantes. Luego, cuando están en conjunción, es cuando están en dirección al Sol, y ahí pues nos van a caer de día y no los vamos a ver, ¿vale? Y luego se dice que están en cuadratura cuando este ángulo, el ángulo entre el Sol y el planeta, pues forma un ángulo recto. Pero bueno, no nos vamos a quedar con eso. Luego, igual que os decía antes Carlos, hay que manejar bien las expectativas y la realidad. Cuando miramos por un telescopio, ¿no?, de campo pequeño, pues uno, pues siempre, claro, venimos de la era de Internet y la fotografía digital y los telescopios espaciales, y entonces estamos acostumbrados a que nos dicen Júpiter y bueno, pues pensamos que vamos a mirar por el ocular del telescopio y vamos a ver algo así. Bueno, pues no, esto no es el caso, en realidad vamos a ver algo que se parece más a esto. Aquí dentro, bueno, si los que estéis en primera fila lo vais a ver mejor, se distinguen las bandas y tal, y se ven los 4 satélites principales de Júpiter. La vista es impresionante, pero uno tiene que ser consciente de que no va a mirar a través del telescopio espacial Hubble, ¿vale?, ni del James Webb. Luego, hay que tener en cuenta, hay que conocer bien las características de nuestro telescopio para escoger bien la magnificación adecuada. Hay oculares con los cuales vamos a ver más grandes los planetas que miremos o más pequeños, pero no, una magnificación mayor no siempre es mejor. Hay una magnificación que es, digamos, óptima, que está esencialmente, pues es una magnificación que viene a ser, la magnificación es una medida que te dice la razón entre la focal del telescopio y la focal del ocular, ¿vale? Tampoco os volváis demasiado locos con esto, pero esta medida tiene que ser, idealmente tiene que ser entre 1 y 1.4 veces, por milímetro de apertura del telescopio. La apertura del telescopio pues es el diámetro de la boca del telescopio, que es lo mismo que el diámetro del espejo principal del telescopio, o de la lente, ¿no?, si está basado en lentes, si es un refractor. Pues esa, digamos, es la magnificación ideal para ver un planeta, porque si escogemos una magnificación mayor que esa, entonces lo vamos a ver muy desdibujado, muy débil. Si escogemos una menor, pues no vamos a aprovechar bien las posibilidades que nos ofrece nuestro telescopio. Hay más cosas de cara a ver el cielo, incluso a simple vista. Hay varias cosas importantes. Para empezar, hay que ser conscientes de que vivimos sumergidos en un océano. Es un océano que no es un océano de agua, sino que es un océano de aire. Un océano de aire que en astronomía no nos gusta nada. O sea, los astrónomos, si fuera por nosotros, aboliríamos la atmósfera, ¿no?, si no fuera porque moriríamos no asfixiados al momento, pero lo cierto es que la atmósfera joroba un montón. Emborrona mucho la luz que nos llega del cielo, emborrona los objetos. Tanto más cuanto más bajo estemos, cuanto más calor haga, y entonces, claro, esto hace, hay una medida que damos en astronomía que se llama SING, que es, digamos, da una idea de la calidad de la noche, de cómo se emborrona la luz. ¿Recordáis? Cuando hay un espejismo es cuando en el desierto, ¿no?, hace mucho calor, o en un pueblo también se hace mucho calor, vemos que justo encima del asfalto vemos que a veces ahí, ¿no?, se ven. Eso es por este efecto el emborronamiento de la atmósfera. La atmósfera se vuelve turbulenta y hace que los rayos de luz pues sigan trayectorias que no son rectas, y entonces esto emborrona los objetos. Y claro, cuanto más bajo estemos mirando, ¿no?, la atmósfera es una cosa así, ¿no?, alrededor de la Tierra. Claro, cuanto más pero bueno, nos podemos imaginar como esto es algo llano así. La atmósfera también es algo así llano, que está encima, y una capa así, como veis aquí. Cuanto más bajo miremos una estrella, más distancia tiene que recorrer la luz que llega de la estrella, ¿no? Más atmósfera tiene que recorrer la luz. En cambio, si la observamos cuando está más cerca del cenit,
¿no?, de arriba del todo, entonces la luz tiene que recorrer menos atmósfera, con lo cual se va a emborronar menos. Siempre vamos a ver mejor las cosas cuanto más alto podamos observarlas. Y de hecho hay otra idea aquí, que es la refracción. La refracción hace que, pues igual que en un vaso de agua ponemos una cucharilla y vemos fuera del agua, ¿no?, como que se rompe, ¿no?, la cucharilla a medida que entra en el agua, ¿no?, la imagen de la cucharilla, pues a la luz le pasa eso al atravesar la atmósfera. Los colores del objeto que estemos observando los colores se separan. Se separan y los colores, cuanto más rojo, digamos, más desviado llega el rayo de luz. Sabéis que la luz se descompone en los colores del arco iris, ¿no? Los colores, el rojo llega más desviado, llega a un ángulo diferente que el azul, con lo cual, si hacemos una imagen de un planeta cuando está muy bajo en el horizonte, cuanto más bajo esté, cuanta mayor sea esa masa de aire que tiene que recorrer la luz, pues más grande va a ser esa separación y más, digamos, si os fijáis aquí en esta imagen, veis que aquí, este borde de aquí está más rojizo y este de aquí está más azulado. Es por ese efecto de la refracción. Cuanto más cerca del cénit observemos, menor será la refracción. De hecho, no sé si os habéis fijado, pero por las mañanas, por ejemplo, ahora en verano se ve muy bien, la luz del sol, cuando os ponéis de espaldas al sol, miráis vuestra sombra, y si os fijáis muy bien, vais a ver que en uno de los lados, el borde de la sombra tiene un tono como más marrón y en el otro tiene un tono como más azulado. Pues eso es por la refracción. Bueno, por último, vamos a ver, que no hemos hablado, de los principales protagonistas del sistema solar junto al Sol, ¿no?, que son los planetas. Para empezar vamos a ir desde el Sol hacia afuera, tenemos a Mercurio. Mercurio, en esta imagen es de una sonda espacial, a través de un telescopio no lo vamos a ver así, ¿vale? Y Mercurio, bueno, Mercurio es un planeta muy pequeñito, tiene un diámetro no llega a 5.000 kilómetros de diámetro, la Tierra tiene 12.000, casi 12.000 y pico, ¿eh? Mercurio está muy cerca del Sol, está a 58 millones de kilómetros, ¿no?, que se dice cerca, bueno, pronto, se dice pronto, y tiene un periodo de traslación, el periodo orbital de Mercurio son 88 días y el periodo de rotación, es decir, lo que dura un día en Mercurio, son 58. Es decir, cada tres días en Mercurio transcurren 2 años en Mercurio, ¿vale? O sea que los días tienen una duración bastante rara allí. Y es un planeta, claro, esto hace que gire muy lentamente porque está prácticamente, bueno, no está ofreciendo la misma cara al Sol, pero está rotando muy lentamente. Y eso hace que la superficie de Mercurio sea o bien un infierno abrasador justo en la cara donde da el Sol, o bien un infierno de helado, ¿no?, algo completamente helado en la cara contraria. El contraste de temperatura va entre los 427 grados y los menos 173, ¿vale? Mercurio tiene hielos de agua en los cráteres polares que están en permanente sombra, ¿no?, porque ahí el Sol da muy rasante y entonces pues ahí sí que el hielo se puede mantener, y como al ser más interno que la Tierra, pues presenta fases. Al igual que la Luna, vemos Mercurio en fase creciente, menguante, etc. Mercurio, además, al estar más interno que la Tierra, transita por delante del Sol cada cierto tiempo. Ocurren tránsitos, lo que se llama tránsitos de Mercurio. Esto es un montón de fotografías, puesto a lo largo de fotografía, un timelapse, ¿no?, de Mercurio cruzando por enfrente del Sol. Esto, si no me equivoco, es de 2019, del tránsito de 2019. Hay unos 13 o 14 tránsitos de Mercurio cada siglo que se pueden observar. El próximo, pues si lo queréis apuntar, tendrá lugar el 13 de noviembre de 2032, ¿vale? Todo esto, yo podría ser aquí un adivino y podría hacer, ¿no? El que sepamos esto es un ejemplo muy gráfico de la capacidad predictiva que tiene la ciencia. Y esto lo sabemos, entre otras cosas, gracias a todo lo que os he hablado, desde Copérnico, Kepler, Newton y demás. Bueno,
El siguiente planeta, que es mucho más, probablemente más interesante, es Venus, que tiene un tamaño muy parecido a la Tierra. Venus es, digamos, como el gemelo, no voy a decir malvado, ¿no? Pero el gemelo, tampoco voy a decir caliente porque suena un poco mal, ¿no? Pero lo es. Lo cierto es que es un infierno, Venus, ¿vale? Como digo, tiene un tamaño muy parecido al Sol, está más cerca del Sol que la Tierra, y tarda, en lugar de, bueno, también rota muy despacio, tarda 243 días en el día, dura 243 días, y además gira al revés. Gira, o sea, en torno al Sol va en la misma dirección que todos los demás planetas, pero el día, ¿no? El Sol sale por el oeste y se pone por el este. Pues alguna vez vais por allí para que os podáis orientar, ¿vale? Pero no os lo recomendaría, por lo menos en la superficie. ¿Por qué? Porque en Venus hay un efecto invernadero desbocado. El 90 y tantos % de la atmósfera, el 96,5% de la atmósfera es CO2, ¿vale? En algún momento Venus pues sufrió este efecto invernadero desbocado, como digo, y pues las temperaturas que hay en la superficie de Venus pues son del orden de 400 y pico grados centígrados, ¿vale? Esto, bueno, Venus nos enseña, porque creemos que Venus en el pasado no siempre fue así, nos enseña lo delicado que es los equilibrios en el universo. Nos enseña que lo que creemos que siempre está así, en equilibrio, y que siempre ha sido así, en realidad no es así. Las cosas están cambiando constantemente y que los procesos pueden desbocarse si no tenemos cuidado. Aquí hay una conexión evidente, creo, con el calentamiento global, pero bueno, vamos a decir que como mucho creemos que Venus un día, hace miles de millones de años, fue parecido a la Tierra hoy. Bueno, Venus no tiene características distintivas, aunque sí os puedo decir que está cubierto permanentemente de nubes, y a unos 50 kilómetros de altitud hay una región en la que, bueno, la presión y la temperatura son muy agradables, ahí incluso se podría flotar, uno va allí con un globo y puede flotar perfectamente. No se debe de estar mal del todo, aunque bueno, hay algo de ácido sulfúrico en las nubes que nos puede jorobar un poquito. Pero como lugar, quizá para soñar, al que poder ir, bueno, desde luego no es el mejor lugar para irse de vacaciones tampoco, pero no está mal. Venus presenta fases. Fases como la Luna, lo digo. Este dibujo tiene más de 400 años. Este dibujo lo hizo Galileo Galilei, que fue la primera persona que observó Venus a través de un telescopio. Galileo Galilei, cuando pilló un telescopio, no paró. Se puso a mirarlo todo. Y esto, pues, se dio cuenta de que Venus, pues, presentaba estas fases. Y estas fases, lo cierto es que la única manera de explicarlas es si la órbita de Venus está más interna que la nuestra, de manera que, pues de manera natural, estas fases se producen porque cuando Venus está al otro lado, nosotros estamos aquí, Venus está al otro lado, lo vemos lleno, y cuando se acerca por aquí lo vemos menguar, aquí lo dejamos de ver, y luego, en cambio, si la Tierra está en el centro, entonces Venus no presenta fases. Esto fue una de las pruebas, ¿no?, de Galileo de que el modelo heliocéntrico era el correcto. Bueno, al ser más interno, Venus también presenta tránsitos. De vez en cuando Venus cruza por delante del disco del Sol. Ocurre muy poquito, porque las órbitas de los planetas no están perfectamente alineadas, ¿no?, en el mismo plano exactamente, sino que presentan una ligera desviación, y eso hace que los tránsitos ocurran solamente cuando los planetas se cruzan por ciertos puntos, por donde coinciden justo el alineamiento. Y esto, en el caso de Mercurio, nos decía que ocurría 13 o 14 veces cada siglo. En el caso de Venus ocurre muchas menos veces. Los últimos tránsitos de Venus, esta imagen es uno del tránsito de 2012, ocurrieron en 2004 y 2012. Siempre ocurren como por pares. Ahora diréis, bueno, ¿y cuándo es el próximo? Bueno, pues yo os lo digo, pero a no ser que seáis muy jóvenes y viváis una vida muy larga, no vais a ver otro. Los próximos van a ser en 2117 y 2125. Lo bueno aquí es que si me equivoco nadie va a venir a reclamar. Bueno, de hecho, una cosa interesante sobre estos tránsitos, los tránsitos de Venus, es que en el siglo XVII
un tránsito de Venus permitió algo importantísimo, que no se sabía hasta entonces, que era calibrar la regla celeste. Esta distancia que os he dicho del Sol a la Tierra, esta unidad astronómica, sabemos que son 150 millones de kilómetros desde entonces. A partir de un tránsito de Venus, por cuestiones trigonométricas, se puede calcular la distancia al Sol, entre la Tierra y el Sol. Bueno, nos vamos de Venus, pasamos por encima de la Tierra y nos vamos más hacia afuera, nos vamos a Marte. Marte, el planeta rojo, un planeta al que desde que yo era pequeño se dice que íbamos a ir a Marte, en el año 2000 iremos a Marte. Ahora siempre quedan 20 años, ¿no?, para ir a Marte. Ahora quedan otros 20 años para ir a Marte. Bueno, yo espero que por lo menos lo lleguemos a ver. El caso es que Marte pues, es más pequeñito que la Tierra, de hecho es tan pequeño y tiene tan poca gravedad que no pudo retener la atmósfera que tenía originalmente, y la atmósfera que le queda pues, es muy tenue, muy tenue, muy poco densa, ¿no? Y bueno, hoy en día en Venus pues, pueden observarse un montón de cosas, pueden observarse las regiones polares, que son blancas porque tienen hielo, de CO2 sobre todo, pero también debe haber algo de agua, hay valles, hay lo que se llama mares, hay nubes, hay tormentas de polvo que cubren la superficie entera de vez en cuando, tormentas de polvo enormes, ¿no? Y bueno, la observación de Venus depende mucho de la posición relativa entre nosotros de Marte, entre nosotros y Marte. Cuando está en oposición, como os he dicho, que ocurre un poquito más de 2 años, cada 2,1 años, está en oposición y es cuando mejor es observarlo, ¿no?, cuando es más grande y más brillante, ¿no? Debido a la excentricidad de la órbita, pues en los mejores momentos ocurren cada 15 años aproximadamente. El siguiente mejor momento para observar Marte va a ser en 2035. Bueno, Marte en la actualidad, como digo, es un desierto hostil y yermo, pero en un pasado muy, muy remoto, hace miles de millones de años, se piensa que había es posible que vegetación e incluso vida. De hecho, en el siglo XIX, ahora, bueno, se dice con mucha cautela y tal, porque no se sabe, pero por lo menos se sabe que había agua líquida en Marte, que había océanos, con lo cual quizá pudo haber vida. Lo cierto es que en el siglo XIX se pensaba que había los científicos lo tenían clarísimo, que había vegetación en Marte, había un montón de vida, y de hecho hay una historia, la de los canales de Marte, no sé si la conocéis, pues la cuento muy, muy brevemente. Lo cierto es que, bueno, Camille Flammarion, un divulgador importantísimo de astronomía en el siglo XIX, imaginó un mundo lleno de vegetación roja, que le daba esa tonalidad rojiza al planeta, y Schiaparelli, un astrónomo, vio en 1877, a través del telescopio, pues observó que había como líneas rectas y dedujo, ¿no?, como veis aquí, como estas líneas, así por la superficie del planeta, y dedujo que eran canales de agua. Claro, la palabra canal, en italiano canali, pues al traducirse al inglés, porque este libro de Schiaparelli pues tuvo mucho éxito, y al traducirse al inglés se tradujo como canals en lugar de channels. Y la diferencia entre canals y channels es que canals es artificial y channels es un canal natural. Schiaparelli nunca pensó que estos canales fueran, digamos, artificiales, pero cuando se tradujo al inglés se escogió la otra acepción y entonces pues surgió la historia de los canales de Marte. Lowell, un astrónomo muy importante, Percival Lowell, a finales del siglo XIX, pues también vio estos canales, ¿no? Este dibujo que hizo en 1905, fijaos, tenía un montón de líneas y tal, vio canales nuevos que no había visto Schiaparelli, ¿no? Y canales incluso construidos en tan solo 2 años y variaban de luminosidad con el tiempo, y entonces, bueno, los popularizó todavía más y los mezcló con una idea, la idea de que en Marte no solamente había vida y vegetación en Marte, sino que había una civilización en Marte, una civilización moribunda, que intentaba salvar el planeta construyendo canales enormes para llevar el agua de los polos a donde, ¿no?, para regar, ¿no?, las cosechas y demás. Hubo otros como José Comas Solá en España que observaron estos canales, aunque quien más contribuyó a popularizarlos pues fue Percival Lowell. Bueno, ¿sabéis lo que eran los canales de Marte? Pues eran las venas de la retina de quien los observara. Por eso cada uno pues los veía diferentes. Sí,
Estas son los dibujos que hizo. Aquí estamos viendo pues, las venas de la retina de estos astrónomos, básicamente, ¿vale? Claro, cuando se observa con mucho detenimiento algo y durante mucho rato, pues uno termina viendo esas... el telescopio no solamente te da lo que viene de aquí, sino que hay una pequeña reflexión de lo que sale, la luz que sale de tu ojo y vuelve. Bueno, en consecuencia, se estuvo pensando que Marte era un vergel, hasta que en los años 70 aterrizaron las sondas Viking y se encontraron con un erial, al que desde luego, pues como decía antes, pues no es el mejor lugar para irse de vacaciones. Bueno, nos vamos de Marte y llegamos al siguiente, a Júpiter. Júpiter es lo más brillante tras Venus en el cielo nocturno, ¿vale? Y junto con, bueno, con el Sol y la Luna, claro. Aunque bueno, cuando Marte está muy cerca, rivaliza en brillo con Júpiter. Júpiter es ideal para hacer observaciones, sobre todo cuando está, como digo, en oposición, cosa que ocurre cada 13 meses, ¿vale? La próxima pues será en diciembre de este año, si no me equivoco, debería caer como en diciembre de este año. Vale. Júpiter contiene casi toda la masa del sistema solar que no está en el Sol, ¿vale? Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que el sistema solar es el Sol, Júpiter y trazas de otras cosas, ¿vale? Júpiter tiene detalles observables. Ahora veremos, tiene bandas, como vemos aquí, tiene la gran mancha roja y tiene muchos satélites, tiene un montón de satélites. Estos son los satélites principales de Júpiter, las lunas galileanas, porque las descubrió Galileo. Descubrió estas 4 lunas y de hecho descubrió, esto que veis aquí, este dibujo también tiene más de 400 años, lo hizo Galileo, y esto es una noche y vio que aquí estaba Júpiter y aquí había 2 puntitos, como 2 estrellas que lo acompañaban a un lado. Unas noches después, lo que vio es que había 2 puntitos a un lado y otro un poco más lejos a otro lado. Y luego, según pasaban las noches, pues había más o menos puntos alrededor del planeta. En definitiva, lo que se dio cuenta es que había 4 lunas de ese planeta, con lo cual las cosas no todo gira en torno a la Tierra, había cosas girando en torno a Júpiter. Luego la Tierra no tenía esa posición especial que le habíamos dado hasta entonces. Bueno, estos satélites son Io, Europa, Ganímedes y Calisto, ¿vale? Io, que es si no me equivoco, es muy caliente, está muy cerca de Júpiter y entonces está sometido a las fuerzas de marea de Júpiter, las mismas fuerzas de marea que la Luna causa en las mareas de la Tierra, ¿no? Pues Júpiter crea unas mareas del copón bendito, por decirlo hablando mal y claro, y esto hace que haya, pues activa el volcanismo. En Io hay volcanes por un tubo y está arrasado por la radiación y bueno, tampoco es un buen lugar para irse. Europa, que es un mundo helado, una superficie completamente helada, una corteza helada, debajo de la cual creemos que hay un océano de agua líquida, agua muy salada, muy fría, pero agua líquida al fin y al cabo, donde desde luego pues tiene bastante potencial desde el punto de vista astrobiológico para la búsqueda de vida. Luego está Ganímedes y Calisto. Ganímedes es el satélite más grande del sistema solar, es más grande que Mercurio, de hecho, ¿no? Es más grande que un planeta, pero es un satélite. Bueno, y es el único que tiene su propio campo magnético, además, por cierto. Bueno, y Calisto también parece que tiene un océano subsuperficial. Aparte, Júpiter pues tiene la gran mancha roja de Júpiter famosa, que eso que veis ahí es una tormenta que está teniendo lugar en Júpiter desde hace cientos de años, desde hace al menos 200, pero sabemos que Giovanni Cassini, que la observó en 1665, y bueno, hoy en día se cree que la que observó fue otra y que esta pues sería una nueva, pero el caso es que es una tormenta que dura cientos de años y tan grande que la Tierra entera cabría ahí dentro, ¿vale? Bueno, luego Júpiter tiene estas bandas
bandas que recorren todo el planeta, que están formadas por el choque de vientos que vienen de regiones diferentes y que dan este aspecto tan característico y que son muy fáciles de observar a través del telescopio, se ven muy bien y son muy espectaculares. El siguiente planeta, Saturno, es lo más espectacular que tenemos en el sistema solar, desde mi punto de vista, el llamado Señor de los Anillos, que también tiene un montón de lunas. Júpiter tiene como 80 y tantas y Saturno no le va muy a la zaga, también tiene por ahí muchas decenas, y hay varias lunas observables, está Rea, Titán, Tetis, Dione, bueno, ahí hay varias, y el caso es que Saturno, pues lo que tiene, sobre todo, pues tiene 82 satélites. No, que conozcamos, seguramente haya más rocas más pequeñas que todavía que estén dando vueltas alrededor. El caso es que Saturno tiene, lo más espectacular que tiene son los anillos que descubrió de nuevo Galileo, otro dibujo de Galileo, ¿eh? Aquí veis el planeta rodeado de esta especie de asas, ¿no? Esto ya no es si no recuerdo mal, esto es de Huygens, sí, Galileo siempre observó Saturno y le pareció que era como una estrella acompañada de otras dos. De hecho, hay un cuadro de la época de Rubens, de Saturno devorando a sus hijos, que no tenía que haberlo puesto, no me ha dado tiempo, pero os animo a que lo busquéis, porque se ve, es de esta época, y se ve en lo alto, se ve una estrella con otras dos a los lados. Esto es una observación de Galileo, que lo interpretó así, dijo, hay una ¿no? Saturno con dos estrellas a los lados, a veces se veía como estrellas, a veces se veían como dos asas, algo muy raro. Galileo nunca llegó a saber qué era esto. Fue Huygens, bastante tiempo después, quien se dio cuenta de que que se veía, estas asas que veía Galileo, era un sistema de anillos, este sistema de anillos, que hoy nos parece tan natural, ¿no? Y que en función de la posición relativa entre nosotros y Júpiter, pues se ven más de canto o más de cara. Y bueno, y estos anillos pues están formados por un montón por hielo, esencialmente, por rocas de hielo, desde el tamaño de granos de arena hasta el tamaño de montañas, que están orbitando en este disco, en este anillo, en torno a Júpiter. Y hay varias zonas con huecos entre ellos y hay un montón de interacciones ahí muy curiosas. Esto es lo que os decía, según veamos, según la posición relativa entre nosotros y Saturno, que va cambiando, pues vamos a ir viendo los anillos más de canto o más de cara, como veis ahí. Bueno, de Saturno voy a destacar un satélite que es especialmente interesante, que es Titán. Este lo descubrió Huygens en 1655 y se trata del segundo satélite más grande del sistema solar y uno de los más importantes, como digo, a nivel científico, debido a que tiene una atmósfera. Este satélite tiene atmósfera, a diferencia de muchos otros, una atmósfera muy densa, tan densa, de hecho, tiene una combinación de atmósfera tan densa y poca gravedad, bastante menos que la Tierra, que si tuviéramos unas alas lo bastante grandes podríamos hacer así y volar en Titán. Bueno, nos congelaríamos porque la temperatura en Titán es de menos 100 y pico grados centígrados, pero bueno, durante unos instantes por lo menos seríamos como los pájaros. Bueno, la atmósfera además está formada por nitrógeno, con lo cual al respirar no nos envenenaríamos al instante. Si llevamos por lo menos algo de oxígeno podríamos respirar. También hay algo de metano, así que no debe de oler muy bien. Pero el caso es que es un mundo en cierto modo parecido a la Tierra, pero también en cierto modo muy diferente, porque esto que os digo, que es tan frío que este mundo tiene océanos, bueno, océanos o mares o lagos, más bien, lagos muy grandes, masas líquidas en la superficie, pero no líquidas de agua, porque aquí el agua estaría helada, sino que el líquido que hay ahí es esencialmente metano, no, nitrógeno líquido, perdón. En lugar de agua es nitrógeno líquido lo que hay en la superficie. El nitrógeno líquido que aquí vemos que ¿no? sale como humo porque se evapora y tal, pues allí está en forma líquida y te puedes bañar en él, bueno, ahí puedes salir. Yo no lo aconsejo. Pero como digo, esto que veis aquí es una imagen de la sonda Cassini que visitó Titán, y hace un par de decenas de años, y esto que veis aquí pues es un lago bastante grande de nitrógeno líquido. Hay ríos también en Titán. Bueno,
Otra luna interesante de Saturno es Encélado. Esta luna fue descubierta por William Herschel, otro astrónomo bastante importante que fue el que descubrió Urano, por cierto. Y es una luna muy pequeñita, es un mundo en miniatura, tiene 500 kilómetros de diámetro nada más. Pero es un mundo muy interesante porque sabemos que esto que veis aquí es una imagen de esta sonda Cassini, y esto que veis aquí, que parecen como rayos de luz, son géiseres de agua que es expulsada, que sale por los poros de la superficie helada, sale eyectada desde el interior de un océano que hay bajo la superficie de este pequeño mundo. Hay un océano bajo la superficie de agua, como digo, muy salada, muy fría, pero que tiene un potencial para la búsqueda de vida muy grande, y se están diseñando misiones para ir básicamente a este mundo a buscar vida. Bueno, llegamos a los dos últimos planetas, Urano, que es más pequeñito que Júpiter y Saturno, solamente 51.000 kilómetros de diámetro, y que es el primer planeta, este es el primer planeta que no se ve a simple vista, aquí habría que poner un asterisco, pero bueno, es el primer planeta que se descubre en tiempos históricos, en concreto a finales del siglo XVIII, y lo descubre, como os decía antes, William Herschel, que lo descubre en 1781, y que es un descubrimiento además muy curioso porque William Herschel ni siquiera era astrónomo, era músico. Era un músico muy aficionado a la astronomía, que se construía sus propios telescopios, y una noche pues descubre este planeta, se vuelve mundialmente famoso. Bueno, el caso es que Urano, al igual que Júpiter, tiene anillos. Esto que veis aquí son los anillos de Urano, pero son mucho más débiles que los al igual que Júpiter. Bueno, al igual que Júpiter, que no lo he dicho, pero tiene anillos muy débiles, y al igual que Saturno, pero son muy débiles, como digo. Tiene una característica curiosa, y es que todos los planetas giran más o menos, giran alrededor del Sol, y su eje de rotación pues va más o menos así, ¿no? Van rotando así. Pero Urano no, Urano está como de lado, tumbado de lado, va girando así. Y esto es algo muy curioso, porque tiene que ser el resultado de un petardazo, de una colisión enorme o algo así en los inicios del Sistema Solar, que lo puso así, ¿no? que lo tumbó sobre su órbita. El caso es que, bueno, tiene algunos satélites también interesantes, como son pues Titania, Oberón, Urano, Puck, Miranda. Esto no está a escala, ¿vale? Esto es una composición. Esto, si os habéis fijado, son nombres de obras de Shakespeare, ¿vale? Shakespeare tiene cosas, Cervantes no en el Sistema Solar, pero sí, tiene una estrella desde hace unos cuantos años, y bueno, como os decía, esto no está a escala. Nos vamos por último a Neptuno. Rápidamente, Neptuno también se descubrió en tiempos históricos, ya se descubrió a mediados del siglo XIX, no hace tanto, y este fue el primer planeta que se descubrió. No se descubrió por casualidad como Urano, sino que se descubrió gracias, como decía antes, al poder predictivo de la ciencia. Hubo un matemático, bueno, o dos, Le Verrier y John Couch Adams, que dijeron: hay unas perturbaciones en la órbita de Urano, entonces tiene que haber algo, un objeto masivo más fuera, que tiene que estar más o menos por esta región del cielo en tal fecha. Y entonces fue allí Johann Gall a observar, y ahí estaba Neptuno. Neptuno es un planeta también azulado. Tiene manchas que recuerdan un poco a la gran mancha roja de Júpiter, aunque hombre, tiene una gran mancha oscura que también es del tamaño de la Tierra, que desapareció en 1994, ahora se ha formado otra. Tiene satélites, tiene 14 satélites conocidos, entre ellos Tritón, tiene un nombre muy chulo, que es el más, digamos, el principal. Y bueno, por último, no me quiero olvidar de Plutón, por supuesto, están los planetas enanos, lo que ahora son los planetas enanos. Esta es una composición del Museums Victoria, y aquí pues vemos, esto es la Tierra, esto está todo a escala, ¿vale? La Tierra y la Luna, y para que os hagáis una idea, este es Plutón, Plutón y su compañero Caronte, que no es tan grande como él, pero no anda lejos. Y si os fijáis, pues hay otros cuerpos, como Eris, es más grande que Plutón.
también está en el sistema solar, orbitando alrededor del Sol. Luego está Ceres, que está en el cinturón de asteroides, que tiene un tamaño también bastante considerable. Luego hay otros, Makemake y Haumea, estos son, digamos, reconstrucciones, no son imágenes reales, que están mucho más lejos. El caso es que, claro, quizá os preguntéis, ¿y Plutón? Cuando yo estudié, Plutón era un planeta. Pues sí, cuando yo estudié, Plutón era un planeta, ahora ya no lo es. ¿Por qué? Bueno, pues la idea, en el año 2006, la Unión Astronómica Internacional, pues decidió que un cuerpo tenía que cumplir 3 reglas para ser considerado un planeta del sistema solar. Para empezar, tiene que orbitar alrededor del Sol. Los satélites no nos valen. En segundo lugar, tiene que tener lo que se llama equilibrio hidrostático, que dicho en román paladino, quiere decir esencialmente que tiene que tener una forma aproximadamente redonda. Esto Plutón lo cumple. La primera regla y la segunda las cumple. ¿Qué pasa? Que la tercera regla es que el cuerpo tiene que haber limpiado su órbita de otros cuerpos. Tiene que haber barrido otros cuerpos de su órbita. Tiene que estar más o menos vacía. Y aquí es donde falla Plutón. Porque Plutón está en mitad de este cinturón de Kuiper o de Kuiper que os decía antes, y no ha limpiado este cinturón. Además, de hecho, su órbita atraviesa la órbita de Neptuno, y entonces, pues, aquí digamos que naufraga. Y diréis, bueno, pero esto lo pusieron, ¿no?, a propósito para quitar a Plutón y tal de planeta. Bueno, pues es posible, no os diría que no, pero lo cierto es que, claro, considerad una cosa. Si Plutón lo consideramos planeta, ¿por qué no puedo considerar planeta a Eris también? Y a Makemake, y a Haumea, e incluso a Ceres. ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? Si el año que viene descubrimos otros cuerpos en este cinturón de Kuiper que os digo, que pueden tener, perfectamente puede haber muchos más de tamaños parecidos, también vamos a ir sumando planetas y planetas y planetas al sistema solar. Bueno, pues lo cierto es que la Unión Astronómica Internacional dijo, bueno, pues mira, hasta aquí consideramos estos criterios y nos curamos en salud, y entonces pues siempre tenemos 8 planetas, y luego está la categoría de planetas enanos, donde metemos esto. Claro, quizá hay gente a la que esto le sentó muy mal, ¿no? Yo en alguna charla que he dado, pues alguien dijo, no, pero esto es una tropelía, no sé. Bueno, lo cierto es que a Plutón le da exactamente igual cómo lo llamemos, ¿vale? Él va a seguir haciendo lo que hace, ¿vale? Dar vueltas alrededor del Sol, tranquilamente y callado. Estas consideraciones son, digamos, más bien a la hora de hacer ciencia, de hacer investigación, porque para hacer investigación, para hacer ciencia, los seres humanos necesitamos meter cosas en cajitas, ¿vale? En categorías. Y si no, pues esto es lo que nos permite estudiar y decir, esto se parece a esto otro, ¿vale? Si no, no podemos abstraer la complejidad de la naturaleza e intentar reducirla, ¿no?, si no hacemos estas categorías. Pero fuera de lo que es la investigación en astronomía, pues da un poco igual que Plutón sea un planeta o un planeta enano. Ya os digo que a él le da exactamente igual. Bueno, llegamos con esto al final de la charla, y os traigo aquí algunas cosas para recordar. En primer lugar, el sistema solar pues es un lugar muy, muy, muy grande, que está formado por el Sol, Júpiter y trazas de otras cosas, entre las cuales pues se encuentra la Tierra, que, como ya os habréis dado cuenta, pues no es más que una motita de polvo en mitad de la inmensidad. Y sobre todo, bueno, cuando esta noche salgáis, que yo también lo siento, pero no me puedo quedar porque me tengo que ir a un congreso de astronomía, tengo que mañana hacer corriendo la maleta, y bueno, cuando salgáis a observar, pues recordad que tenéis que tener siempre unas efemérides adecuadas de dónde van a estar lo que queráis observar, un telescopio con una apertura suficiente, que es al menos para observar planetas, no lo he dicho antes, pero al menos 11 centímetros de apertura, de diámetro, para observar planetas, una magnificación adecuada y observarlos lo suficientemente altos, ¿vale? Y luego, bueno, los mejores planetas para ver con el telescopio, pues son Marte, Júpiter y, desde luego, y sin ninguna duda, Saturno, ¿vale? Y nada, con esto termino, espero que os haya gustado. Muchas gracias.